Hablemos de... Perdió Perú, perdió otra vez en este primer partido de dos de fecha FIFA, de amistosos internacionales. Perdió con Senegal en París, en el Stade de France. Perde- Perdió 2-0 y creo que era una derrota que todos nos veíamos venir. Más que una posible victoria, que era básicamente imposible porque estábamos jugando con el último campeón de África. Y el otro partido será contra Honduras, pero luego se viene un partido muy complicado y yo creo que está rozando lo humillante, que es contra España, técnicamente la mejor selección del mundo hoy por hoy, puesto uno, última campeona de Europa, de la Eurocopa. Creo que no tengo que mencionar a sus brillantes estrellas, ¿no? A sus jugadores, comenzando por Lamine Yamal. Pero enfoquémonos en este partido. Eh, Perú arranca con un 4-3-3 cuando creo que hoy por hoy no tenemos los suficientes extremos, al menos no tan buenos. Va con Galese, seguro en el arco como siempre. Va con Sone, que tanto lo pedían, por el lado derecho. Y en el lado izquierdo va con Marcos López, fijo siempre. Y los cambios comienzan en el centro de la defensa, ¿no? Araujo, que no es habitual que digamos en la selección, o no lo venía haciendo tanto. Y la sorpresa era Álvaro Barco. Álvaro Barco que hoy la pasó mal. Muy, muy, muy mal. De hecho, el primer gol viene por una mala marca de parte de él y porque lo dejaron evidentemente en una desventaja física. Y no solo él. Creo que de los 11 a 9 jugadores les costó mucho el físico. Porque claro, estás enfrentando a una selección de Senegal, una selección africana que es mayormente conocida por ser muy física, muy ágil, muy veloz, tanto con la pelota como sin la pelota. Y eso se evidenció en el primer gol, pero eso lo hablaré después. Entonces está Barco en vez de Fabio Gruber, que creo que, si me lo preguntan a mí, yo prefiero mil veces a Fabio Gruber por la formación, por el físico, porque era de lo más interesante en los últimos partidos, con Chile, por ejemplo. Así que yo no sé si fue una mala decisión poner a Álvaro Barco, pero creo que contra este partido, siendo Álvaro Barco un jugador formado en Perú, San Martín, luego Universitario, Ecuador, Uruguay y ahora en Croacia, no sé si era un partido para él, un partido que iba a ser más físico. En cambio, Fabio Gruber, si bien es peruano, si mal no recuerdo por su mamá, eh, tiene una formación europea. Y todos sabemos que la formación europea físicamente es muy superior. A pesar de que Álvaro Barco está muy bien físicamente. Es un defensa fornido. Pero yo creo que ahí también va el error. Si bien su posición natural, o como comenzó su carrera, por ejemplo, en San Martín, que a mí me gustaba mucho el Álvaro Barco de la San Martín 2020, creo que fue justo el año en el que desciende. No miento, desciende en el 2021, si mal no recuerdo. O en el 2020. Fue más o menos bueno, sé que fue en pandemia, eso sí.
pero a mí me gustaba mucho ese Álvaro Barco, ¿no? Que justamente Franco Sanelato se dio a conocer en ese San Martín del 2020 y ya luego lo compra Alianza. Este, estaba Concha también, pero, pero, creo que ese partido era más para Gruber. Y Barco lo podías poner, por ejemplo, contra Honduras, que es un partido más relajado, un partido en el que, en teoría, Perú, a pesar de esta derrota contra Senegal, debería de ganarle sin mayor complicación a Honduras. Pero siguiendo con la información, en el medio campo estaba, creo, lo más interesante y lo mejorcito que se podía poner, que era eh, el mejor peruano en la actualidad, hoy por hoy, el Samurái Noriega, Vélez y Yotun. Un Yotun que regresa a la selección después de un cierto tiempo, un muy buen tiempo. eh, y se notaba la ausencia. Pero lamentablemente este Yotun es un Yotun ya de 30 y pico años. Es un Yotun que hace no mucho ha salido de una lesión de un año. Y es un Yotun que recién está tomando más protagonismo en Sporting Cristal. No es el Yotun de antes, por supuesto, y tampoco lo va a ser. Creo que Yotun es un jugador que viene en bajada, al menos en lo que a la selección peruana se refiere. Porque creo que todos sabemos, no es lo mismo jugar en un equipo grande de Perú que en la selección. Los mejores momentos de Yotun fueron cuando él estaba fuera de Perú y el ritmo del fútbol peruano no es el mismo. Ese Sporting Cristal, el de hoy, no es el mismo de hace unos años, cuando se dio el regreso de Yotun al Perú. Entonces, querramos o no, estos aportes, ciertos aportes de futbolistas que vienen del fútbol peruano, cuando nos enfrentamos a este tipo de selecciones, nos cuesta, porque el físico es muy importante. O sea, quítense la idea de que el talento basta. No basta. Si no preguntan a Cueva. Y así la lista es extremadamente larga. El fútbol hoy por hoy es más, me atrevería a decir que es más físico. Y hay muchísima estrategia. Cosa que hoy faltó en Perú eso. Físico y estrategia. La perdían muy fácil. eh, o sea, ni siquiera les ganaban en cuerpo con cierta dificultad, no. Los de Senegal apenas podían el cuerpo, lo soplaban y ya estaban cayéndose. Porque no hay físico, no hay un trabajo físico, no hay una formación adecuada. Y eso se vio muy evidenciado en el 9, Alex Valera. Que siguiendo con la formación, ese fue nuestro tridente. Valera en el medio, como único 9. Extremo izquierdo, Kenji Cabrera, de un pésimo partido, que lo ven haciendo muy, pero muy mal. Muy pobre lo de Kenji Cabrera desde que es seleccionado en Perú. Y al otro lado, Jairo Vélez. Que Vélez por momentos parecía que se iba al lado. Estaba jugando más o menos de libre, ¿no? Porque el medio en realidad teóricamente fue Noriega, Yotun y Carrillo. Carrillo de interior, como de 8, que es lo que hoy por hoy está jugando algunas veces en Corinthians. Porque claro, ya no tiene el físico, ya no tiene la misma velocidad para hacer ese, ese extremo derecho dribleador, ¿no? Esa culebra, que por ende se ganó su apodo.
Ya no es el jugador y es totalmente entendible porque, bueno, los años pasan para todos. Lamentablemente es así. Y creo que esta selección, así como por ejemplo con Chile, lo están, lo están pagando y muy caro, ¿no? Al igual que Chile, por ejemplo, nosotros ya no tenemos una buena generación de futbolistas. Poco a poco se ha ido perdiendo. Y eso de que Chile, creo que su generación de verdad fue la generación dorada. Porque estamos hablando de una generación que fue bicampeona de América. Perú no ganó nada. No ganó nada. Su mejor selección de los últimos años no ganó nada. Venían de ser terceros en las últimas 3 Copas Américas, a excepción de la del 2019 que sí fue subcampeón. Y el Mundial para 2018 que se agarró la repesca, o sea, se pasó a las justas. Para el 2022 se agarró repesca, pero bueno, todos sabemos lo que pasó contra Australia. Y hasta ahora no hay ese cambio generacional. Y la verdad es que Mano Menezes no ha hecho gran cambio. O sea, no hay llamado sorpresa. Uno que otro, Álvaro Barco, por ejemplo. Álvaro Barco. Que estoy muy seguro que lo llama más que nada porque juega en Europa. Y él, tengo entendido que no ha ido a verlo a Croacia, ¿no? Entonces me sorprende mucho que lo haya puesto hoy de, de central de titular. Porque repito, él fue central en los comienzos de su carrera. Por supuesto, el joven aún no es tan larga. Hoy por hoy juega en el medio, ¿no? Que debería ser la posición natural de Garcés, pero bueno, lamentablemente Garcés se lesionó y fue desconvocado. Porque quiero creer que la pareja central iba a ser Araujo Garcés. Lo mejorcito que tenemos hoy por hoy. Garcés es el mejor central justamente con Araujo del fútbol peruano. Para mí. Al menos peruano, sí. Y era lo lógico, ¿no? O si no, Fabio Gruber, que es un prospecto eh, que fue lo mejorcito, repito, de los últimos amistosos. Uno de ellos contra Chile. Pero no fue así. Creo que todos queríamos ver justamente eso, la mano de Mano Menezes en este partido. Porque la derrota era inevitable. Y, repito, estábamos jugando contra el último campeón de África. Aún así, pase lo que pase contra Marruecos, a Marruecos le ganó. Le ganó en cancha. Ya es un tema aparte de lo que pasa en mesa, por así decirlo, ¿no? Pero ellos ganaron. Son los campeones. Y creo que no hay mucho que decir porque en el partido la verdad es que hubieron ciertas llegadas, una de Vélez, un disparo muy cercano de de Eric Noriega, pero no hay más que decir, no hay más que decir. Creo que no quisiera hablar mucho de Valera porque no sé cómo se puede interpretar. Sinceramente, yo les quiero decir a las personas que lloraban y decían, no, pero ¿por qué van a llevar a Pablo Guerrero? Y eso yo no lo digo porque Paolo sea de Alianza, lo digo porque es así, no hay más. O sea, comparar a Alex Valera con Paolo Guerrero creo que está de más decirlo, ¿no? Con todo el respeto a Alex, me parece un gran delantero, pero en Perú, en Perú. Y creo que una que otra liga de Sudamérica, dígase la ecuatoriana, incluso hasta la colombiana, que técnicamente es mejor, le iría bien. Pero por eso repito lo de la liga peruana y los jugadores peruanos. Si bien Yotun para mí es un casi crack,
al menos en la selección, se nota que viene de una lesión de poco más de un año. Dos, ya tiene su edad. A pesar de que no está tan viejo, por así decirlo, creo que está en los 34, 35. Pero juega en un equipo de Perú, juega en Sporting Cristal. Entonces, ese trajín físico que, por ejemplo, lo pudo tener en su momento cuando estaba en Cruz Azul en México, en los mejores años con la selección peruana, no lo tiene ahora porque justamente está en el fútbol peruano. Lo peor es que Cristal le está yendo muy mal con lo que se espera de Sporting Cristal, a pesar de que ya esté en fase de grupos de Libertadores, le está yendo muy mal. Acaban de perder a su técnico. Entonces, esa, ese Cristal ya no existe. Hoy por hoy, al menos, ya no existe. Que ojalá y retomen su esencia, su raza, como dicen ellos. Pero ya no existe. Y tampoco va a existir el Yotun de ese entonces. Porque como digo, lamentablemente los años pasan. Y lamentablemente más en selecciones que no tienen hasta ahora un recambio generacional. Le pasa a Chile, le pasa a Perú. Y lo peor es que no es que recién ahora le pasa a Perú. Perú no tiene un recambio generacional desde hace años. Desde que vino Reynoso, luego Fossati. No hay un cambio generacional. Y dudo mucho que lo haya de aquí hasta mínimo unos años. Y respecto a Valera, con lo que decía, hay gente que se quejaba cuando llaman a Guerrero, cuando lo convocaban a Guerrero, específicamente en los últimos partidos eliminatorios, que incluso le mete un gol Guerrero a Vizcarra cuando juegan Perú-Bolivia. Pero es que no hay más, no hay más. Y si de por sí la formación futbolística profesional del futbolista peruano es básicamente precaria, imagínense la de Valera. Creo que a muchos se le olvida que Alex nunca tuvo una formación real, una formación para un futbolista profesional. Él vino de ser, si bien creo que ha aprendido mucho con el pasar de los años y, y creo que está a nada de poder ser ídolo de la U, siendo, creo que ya tiene 70 y pico goles con la U, siendo tricampeón. Lo dudo mucho, pero aún así con la posibilidad de ser tetracampeón este año, o sea, marcaría historia. Y creo que Valera está en la historia de la U, ya, de por sí, con el simple hecho de ser el goleador 3 años consecutivos del tricampeonato de la U de este siglo, creo que tranquilamente está top 10 mejores 9 en la historia de la U. Peruanos al menos, por supuesto que sí. Pero Alex nunca tuvo una formación real, una formación profesional futbolística. El tipo jugaba fútbol playa, humildemente sí, pero jugaba fútbol playa. Creo que con todo el respeto no podemos pensar de que un chico que tuvo la formación de un jugador de fútbol playa, que juega aún en la liga peruana, que la única salida que tuvo fue en una liga árabe,
y terminó regresando a su país. Creo que no podemos esperar, y esto no solo lo digo por él, lo digo en general, por justamente el maldito recambio generacional. No podemos esperar mucho, creo. O sea, no podemos pasar de Paolo Guerrero, con básicamente que tuvo una, si bien se formó en Perú, una alianza, etcétera, su formación real, su madurez, llegó en Europa. No podemos comparar eso con un jugador que no tuvo ni siquiera una formación futbolística real. Y eso no es culpa de él, porque al contrario, creo que yo no sé si utilizar la palabra admirar, pero yo respeto muchísimo a Alex por eso. Porque a pesar de que no ha tenido ninguna formación real futbolística, está en el top histórico para mí, te repito, para mí, creo que para muchos hinchas de la U también, está en un top histórico de la U. Ese goleador del tricampeonato de la U. Ese goleador actual de la U. A pesar de que la U no le va tan bien hoy por hoy. Pero no olvidemos que sigue siendo la liga peruana. Y eso no es por desprestigiar ni nada por el estilo. Es porque es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Entonces creo que esta realidad es un conjunto de muchas cosas que creo que ya sabemos todos cuáles son, ¿no? Lamentablemente nos ha ido peor con el presidente que tenemos. Me refiero al presidente de la federación. Pero ni siquiera para culparlo solamente a él, porque esto viene desde años. El fútbol peruano está como está desde años. No solo por él. ¿Ha ido peor? Creo que sí. Al menos a nivel selección sí. Y que no se intente colgar de que hoy por hoy a los clubes peruanos, dígase Melgar, U, Cristal, Alianza en los últimos años, le está yendo mucho mejor que años anteriores. Puede competir de tú a tú, tanto económicamente como futbolísticamente con ciertos clubes de ciertos países. Que no se cuelgue ese señor de ese mediano éxito, ¿no? Que no se cuelgue, porque no es gracias a él. Y creo que él lo sabe. Pero así como a los clubes le está yendo medianamente bien, los clubes también son responsables de la formación de jugadores. Y creo que hay ciertos jugadores muy interesantes que hasta ahora no los llaman. Víctor Guzmán es uno, me parece interesante, y creo que debería de tener minutos. Pero el que más me llama la atención, a pesar de que ni siquiera está aún en el primer equipo, pero sí entrena con ellos, y la está rompiendo, es Vasco Sawyer. Vasco Sawyer me parece un jugador que puede ser 10, que él de por sí no es naturalmente un 10 como tal, no es un 10 clásico, pero suele jugar ahí mayormente. Y está teniendo goles, está teniendo asistencias en Portugal. Repito, no es con el primer equipo, pero hoy por hoy está entrenando, al igual que Víctor Guzmán, que hace poco vino una lesión. Me parecen jugadores muy interesantes que justamente para este tipo de partidos, no exactamente con Senegal, pero sí, por ejemplo, con Honduras, que claro, no es por supuesto la misma vara, pero se puede medir mejor. Y ese es otro error que yo creo que hizo la federación. O sea, no podemos competir en pleno, entre comillas, cambio generacional por tercer año, con cuarto año consecutivo ya. Queremos forzar un cambio generacional, entre comillas, cuando no ha llegado hasta ahora. Y creo que no va a llegar. De aquí a un buen tiempo, la verdad. Y lo que voy es que
Creo que la federación hizo mal en ponernos a Senegal, última campeona de África. De Honduras no voy a hablar porque, en fin. Y España, última campeona de Europa y, repito, técnicamente la mejor selección del mundo hoy por hoy. Número uno ranking FIFA. O sea, es literalmente el primer partido de Mano Menezes y lo ponen contra Senegal, que ni siquiera estuvo con todas sus estrellas en campo. Ni siquiera estuvo Sadio Mané. Estuvo lo peorcito en la delantera que tiene Senegal, que fue Jackson. Y aún así, irónicamente, él no metió gol. Porque Senegal ni siquiera estuvo con todo su once titular. Fue un mixto de. Ni que decir de España, repito. Creo que estos partidos con estos rivales de alto, qué alto, altísimo primer nivel, no pueden ser en literalmente los dos, tres partidos de Mano Menezes o cualquier entrenador que sea. No puedes poner un entrenador nuevo que no conoce el fútbol peruano, que no conoce mucho al jugador peruano, a enfrentarlos con estos tipos, con estas gigantes, hablando en selección de fútbol. No lo puedes hacer. Ese es suicidio. Tampoco te digas que te enfrentes a rivales de muy bajo nivel, como en teoría debería de ser Honduras, ¿no? Creo que debieron pensar mejor en eso, porque al ser potencias, al ser los primeros partidos de un técnico nuevo que desconoce casi el fútbol peruano, desconoce el jugador peruano, es imposible que se vea un buen trabajo, que se vea al menos algo, y hoy se evidenció eso. Con Honduras, repito, en teoría se debería ganar, en teoría, y ni qué decir lo que va a pasar contra España, ni qué decir lo que va a pasar contra España. Entonces, hay mal la federación, pero creo que a Mano Menezes esto le puede afectar muchísimo o le puede ayudar muchísimo enfrentarse a este tipo de selecciones. Hoy se vio de que no, se vio que le va a afectar y le va a costar muchísimo, pero muchísimo trabajo cuando llegue, por ejemplo, el partido contra España. Muchísimo. Tengo fe en el cambio generacional, no. Hoy por hoy no. Pero sí en que Mano Menezes puede hacer ciertas cosas. Otra cosa digo de Mano Menezes. Creo que es un jugador que ya, perdón, es un director técnico que está en bajada, que está en picada. Su último club, importante al menos, fue Gremio, que fue eliminado por Alianza el año pasado. ¿Mm? Y entiendo que la selección no quiere ni puede, entre comillas, no puede traer DTs de peso, de nivel. Pero así como, por ejemplo, Autori es un gran DT, pero ya está en bajada. Estaba en picada. Y no solo por un tema de edad, sino se le vio, por ejemplo, en Atlético Nacional que lo sacaron por malos resultados. Ahora en Cristal que él, si bien no lo sacaron, él se fue, pero no estaba teniendo buenos resultados. Cristal está casi de milagro en, en, en la Libertadores, ha pasado por penales, rozando. En la Liga 1 le está yendo mal. El año pasado no le fue bien. Ese partido que le gana Alianza en el del playoff no fue Cristal, fue Martín Tábara Fútbol Club.
No fue Cristal, fue Martín Tábara Fútbol Club. Entonces, creo que todo ese mérito fue para Tábara, en vez de Autorio o Cristal, ¿no? Y yo creo que es un perfil que la selección no debió escoger. Creo que Mano Menezes no es un buen perfil para tomar las riendas de esa selección que busca lo más joven, lo más fresco, ¿no? El cambio generacional. Fue bueno, fue muy buen DT en su momento, sí, pero creo que es un DT que está en picada, en bajada, en declive. Y repito, no es solamente por un tema de edad, sino por un tema de resultados, de enfoque, de cómo le ha ido en sus últimos años de carrera. Así que creo que Mano Menezes, ahora, esto puede mejorar con el tiempo, claro, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que Mano Menezes no debería ser el DT de Perú. Más que nada porque no es lo que Perú necesita ahora. Ese perfil de Mano Menezes no es lo que Perú necesita ahora. Pero en fin, veremos qué pasa con Honduras. De acá a un tiempo veremos qué pasa con España previo al Mundial. Eh, Hay demasiado, por no decir que todo por mejorar, todo por arreglar, pero bueno, es lo que tenemos ahora, hacer malabares con lo que tenemos ahora. Bueno, eso es tarea de Mano Menezes, veremos que creo que aquí podremos ver cuál es de verdad su capacidad como técnico, a pesar de que, repito, se me hace que es un DT que está en bajada. Pero creo que en estos tipos de circunstancias de, de momentos se le ve, así como al jugador se le ve cuando es bueno, cuando está en las malas, cuando la pasa mal, igual para el DT, ¿no? Veremos cuál es la verdadera capacidad de Mano Menezes en esta etapa de su carrera, en esta etapa de su vida, en esta edad, ¿no? Veremos qué puede darnos. Por ahora no se ha visto nada, pero a la vez es entendible porque es su primer partido de contra Senegal, el campeón de África. Veremos qué pasa con Honduras, que repito, en teoría se debería ganar, pero uno nunca sabe, esto es fútbol. Y bueno, creo que la prueba más complicada va a ser contra España, y para ese entonces Mano Menezes ya habrá tenido tiempo suficiente y debería de haber absorbido el conocimiento suficiente del jugador peruano y de fútbol peruano en general para ya formar algo, ¿no? Porque creo que si contra España no se ven ni siquiera chispazos, si termina siendo una humillación, sería muy incómodo y muy raro de que por perder 2 o 3 partidos amistosos se te vaya un DT. Por eso digo que Mano Menezes no me parecía el perfil adecuado, correcto para este momento de la selección. Pero bueno, ojalá me equivoque, veremos qué es lo que pasa. Y la verdad que Dios nos ampare, porque yo no veo mucho de recambio generacional, entre comillas, en esta selección.